Mayra Cerda. Ella es gastroenteróloga, hepatóloga y también tesorera de la Asociación Mexicana de Hepatología. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Por favor, sigan disfrutando de este desayuno, porque entre otras cosas uno también funciona mejor y escucha mejor con energía, así que adelante. Y quiero agradecerles su presencia el día de hoy, porque ustedes son muy importantes para lo que queremos transmitir específicamente el día de hoy. Recording in progress. Somos la parte visible de una comunidad médica que estamos enfocados en el estudio de enfermedades hepáticas y en la educación y acerca de todas las enfermedades que afectan a la población mexicana. Específicamente, el día de hoy se celebra esta enfermedad. ¿Y por qué tiene que dedicarse un día específico a algo? Todos lo sabemos. ¿Por qué se tiene que dedicar y poner el nombre a algo? Es para poner un enfoque y llamar la atención. Específicamente en México, como ustedes ya lo escucharon, el hígado graso es un problema de salud para los mexicanos. Y esa es nuestra tarea del día de hoy. Como Asociación Mexicana de Hepatología, que somos una comunidad médica, estamos dedicados a ayudar, a estudiar y pues más que nada queremos prevenir este grave problema que nos está afectando a los mexicanos. Por lo cual, nuevamente agradezco que estén con nosotros el día de hoy, porque ustedes son parte importante, no solamente para la difusión de este mensaje, sino para la educación. En relación a este problema, como ustedes escucharon en el video, en el mundo este problema afecta al 25% aproximadamente de la población, pero en México es el doble. Casi el 50% de los mexicanos tenemos un problema de hígado graso. A la entrada, y están viendo en algunos papeles, se llamaba, y digo se llamaba porque se ha cambiado el nombre, de hígado graso no alcohólico. Y esto suena como que tiene relación con alcohol, por eso ya se le quitó esa parte. Ahora se llama una enfermedad atóxica. Y este término tiene que ver con que hay grasa en nuestro hígado. Y esta grasa tiene que ver con un problema de nuestro cuerpo, por un problema del metabolismo en general, y tiene problemas metabólicos. Es muy frecuente que tengamos en nuestro país, como ustedes ya escucharon, obesidad, hipertensión, sobrepeso. Este problema se incrementó o se ha hecho más evidente a lo largo de varias décadas en México. ¿Quién de todos nosotros no tenemos o incluso no estamos padeciendo estas enfermedades o tenemos algunos familiares que tienen estos problemas? O un conocido o amigos o colegas. Todos tenemos, si no alguno que conocemos, problemas, incluso ya podemos tener este problema. Estos son los factores que están relacionados a esta enfermedad. Y también en México, no se diga después de la pandemia, que se incrementaron estas situaciones. Obesidad, sobrepeso, tenemos problemas también como población de diabetes y de hipertensión. Por lo tanto, ustedes son una parte muy importante para difundir que lo más importante es la prevención, que evitemos a través de educación y si no, también de recurrir a tratamientos para estas enfermedades. Es necesario también comentar que lamentablemente como país, nuestros niños están teniendo un problema también de sobrepeso y obesidad infantil. Y ese debe ser primordialmente el enfoque, evitar que eso siga creciendo.
ya lo tenemos. Entonces debemos tener estrategias y políticas de salud, no solamente desde nuestros sistemas de salud gubernamentales, sino como comunidad, como sociedad e incluso desde el punto de vista individual. Ustedes, nosotros, en nuestras familias y en nuestras comunidades, difundir que nuestros niños no deben de crecer con sobrepeso y obesidad. Y este no es un mensaje desde el punto de vista de la, que se ha dicho, de la fobia hacia la figura de sobrepeso, obesidad. No es fobia. Queremos una población sana y no tiene que ver con la forma, sino con la salud. Queremos que desde la niñez y los adultos no tengan problemas sobrepeso, obesidad, porque se relacionan con muchos problemas de inflamación crónica que al desarrollar problemas en el hígado, como ustedes escucharon, pueden llevar a problemas hepáticos que pueden desencadenar en fibrosis, esto es ya problemas avanzados del hígado, y eventualmente una cirrosis o desarrollar un problema de cáncer hepático. Si bien esto no es tan frecuente, porque lamentablemente el principal problema de esta enfermedad que puede condicionar muerte son los problemas cardiovasculares. Entonces, para evitar toda esta cadena de problemas de salud, insisto, es la prevención. Y la prevención pues tendrá que ver con educación en mejores conductas de alimentación y de salud. Así que este panorama que se escucha bastante, ¿qué opinan? Se ve bastante complejo para México porque, insisto, a nivel mundial es 25% y para México pues es casi el doble. ¿Puede hablar de los síntomas? ¿Cómo se manifiesta para que la gente identifique, por favor? Tendremos unas pláticas a lo largo de la sesión para que hagamos énfasis en los síntomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalba. Pues definitivamente datos muy importantes, pero también hay que hablar del tema de los factores de riesgo, ¿no?, de esta enfermedad. Y para hablar sobre los factores de riesgo, le doy la palabra al doctor Nicolás Fernández, quien nos acompaña vía remota. Y bueno, él es presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato y también es vocal de la Asociación Mexicana de Patología. Es gastroenterólogo, endoscopista y hepatólogo. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a mis compañeros y amigos de la Asociación Mexicana de Patología que están aquí presentes, tanto virtual como presencialmente con todos ustedes. Noté un poquito de problemas ahí con la transmisión, esperemos que me puedan escuchar fluido y adecuadamente. Y entonces yo voy a hacer un poquito de énfasis en la parte de los factores de riesgo que ya se han mencionado mucho, pero se los quiero puntualizar de una manera, digamos, como un tanto más precisa. Si estamos mencionando que un gran porcentaje de la población tenemos sobrepeso u obesidad o que padecemos muchas otras enfermedades metabólicas asociadas a este problema, pues entonces tenemos que puntualizar esto y entonces, ¿quiénes son los que tenemos mayor riesgo para desarrollar este problema? Bueno, número uno, los hombres tenemos un poquito más de problemas en ese sentido, tenemos un poquito más de riesgo en ese punto y sobre todo si tenemos más de 50 años de edad. Eso no excluye que las personas que no cumplan estos dos criterios, es decir, mujeres o personas menores, no tengan este problema, pero se ha visto que el riesgo de desarrollar problemas de fibrosis avanzada y complicaciones de esta enfermedad pues son un tanto mayor en hombres y en mayores de 50 años, en edad avanzada, como lo escucharon también en el video. Hay una parte que es muy importante también decir,
que es el síndrome metabólico, y ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones en este transcurso de esta sesión. Y el síndrome metabólico no es más que la presencia de un conjunto de enfermedades, y por lo menos dos de las cuales voy a mencionar en este momento, que es la dislipidemia mixta, que se refiere a tener alteraciones de nuestros lípidos, de nuestras grasas, es decir, triglicéridos y colesterol específicamente, de tal manera que si tenemos elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, es un factor de riesgo, pero más que nada, más que el colesterol total, es un tipo de colesterol que la gente conoce como colesterol bueno, que se llama HDL, y si ese colesterol bueno lo tenemos bajito, pues bueno, es un factor de riesgo más para desarrollar este problema. La obesidad, por supuesto, y el sobrepeso son factores de riesgo muy importantes que ya se han mencionado y que en nuestro país tenemos una alta prevalencia de esto. La diabetes mellitus también es un factor de riesgo muy importante, y aquí quiero resaltar que la diabetes mellitus es un factor que aumenta el riesgo de una manera mucho más importante para desarrollar fibrosis avanzada, es decir, daño hepático, y además es un factor de riesgo que acelera la progresión de esto. Lo escucharon por ahí en el video también, que hay personas que son fibrosadores lentos, es decir, que desarrollan daño hepático de una manera lenta, 10, 14 años, ¿no? Más o menos, pero hay personas que tienen una fibrosis que se acelera más, que se llaman fibrosadores rápidos, y estos enfermos fibrosan a desarrollar o evolucionan a desarrollar fibrosis avanzada y cirrosis en menor tiempo, tal vez hasta la mitad, 7 años, 5 años. Y son precisamente los enfermos que tienen diabetes mellitus, hipertensión, síndrome metabólico, sobre todo diabetes, quienes van a fibrosar de una manera más rápida. Y hay que mencionar también lo que comentaba la doctora Rosalba, que no se trata de la morfología y de la imagen que nosotros damos desde el punto de vista de obesidad o sobrepeso, sino que se trata más bien de la grasa, de la distribución de la grasa, y tener más grasa visceral. Me estoy escuchando doble con eco, no sé si podamos resolver esa parte. Pero bueno, les decía que la composición de la grasa es muy importante, y entonces tener grasa abdominal, grasa visceral, es decir, grasa más en el abdomen, aumenta todavía más el riesgo de desarrollar problemas de hígado graso y fibrosis, más que la distribución de la grasa corporal, es decir, en las extremidades, ¿no? Y entonces es muy importante esta situación. Y algo que también es muy importante es que la enfermedad cardiovascular, como se comentó previamente, es decir, la hipertensión y problemas cardíacos, pues hablemos de problemas de infartos y cosas como estas, bueno, se relacionan también un tanto más con el hígado graso, y además representan la primera causa de muerte en estos pacientes, de tal manera que si tenemos pacientes que tienen problemas cardiovasculares, también ahí tenemos que fijar nuestra atención, porque son pacientes que pueden tener más riesgo de desarrollar estas cosas. Y finalmente lo que quiero comentar es que hay un factor genético que es muy importante como factor de riesgo, que no es otra cosa más que la mutación de un gen que se llama PNPLA3, y que esa mutación del gen es muy prevalente en la población latina y específicamente en la población mexicana, y eso hace también que nosotros tengamos mayor predisposición de alguna manera a desarrollar este tipo de problemas. Entonces, incluso también si nosotros estamos hablando que hay pacientes que tienen mayor riesgo si tienen obesidad y sobrepeso, también podemos tener pacientes que son delgados o que tienen peso normal y que también pueden tener este problema siempre y cuando se relacione a este factor genético que estamos platicando, pero sobre todo a la presencia de síndrome metabólico. Es decir, si yo no tengo sobrepeso ni obesidad, pero soy hipertenso, pero tengo diabetes, pero tengo triglicéridos elevados, o tengo resistencia a la insulina, por ejemplo, ese es otro factor de riesgo. Esa es una situación que hay que considerar, aunque este paciente no encaje directamente en la obesidad y en el sobrepeso, de tal manera que podemos también tener pacientes delgados o con peso normal que tienen enfermedad hepática grasa metabólica. De tal manera que pues estos son los factores de riesgo más importantes que les puedo enumerar. Muchas gracias, doctor, por estos datos tan importantes para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Y bueno, aprovecho esta pausa para darle la bienvenida a la doctora Graciela Castro.
Ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Se incorpora a este evento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, para continuar con este espacio, le doy la palabra al doctor Antonio Velarde, que también nos acompaña de manera remota. Él es gastroenterólogo y es secretario de la Asociación Mexicana de Patología, así como jefe del Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, él nos va a hablar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buen día a todos. Espero que me escuchen adecuadamente. Y les agradecemos que nos acompañen para hacer la difusión de este problema de salud. Algo que primero tenemos que tener en mente es que el espectro clínico de esta enfermedad es muy variable. Vamos a tener un grupo de pacientes que desarrollen simplemente esteatosis simple, le llamamos. Quiere decir que se acumula grasa y que posteriormente puede evolucionar a que otros pacientes tengan inflamación. Estos son los conocemos como esteatohepatitis. Pero luego, el estímulo sigue de inflamación, vamos a tener el riesgo de que el hígado se haga duro, que se haga fibrótico. Esto se llama fibrosis hepática y esta es una etapa que empieza a avanzar la enfermedad y sigue progresando. El paciente puede llegar a la cirrosis hepática y, por supuesto, estos pacientes desde cualquier etapa de la enfermedad pueden presentar cáncer de hígado. Por eso la gran importancia de que nosotros queramos invitar a todos ustedes, invitar a la comunidad médica en general, a la sociedad civil, a que hagamos detecciones oportunas. De un grupo de personas, como lo mencionaba ya el doctor Nicolás, que tengan algún factor de riesgo genético, algún factor de riesgo metabólico, pues la mayoría en un porcentaje, entre un 30 y 90% van a tener hígado graso. Quiere decir que los diabéticos poco más de la mitad. Los pacientes con obesidad casi el 90% tendrán esta condición. Y estos pacientes tenemos ya implícito un riesgo. Y también lo comentaba el doctor Nicolás, estos pacientes tendrán más riesgo de muerte cardiovascular. Si tenemos población general que no tenga hígado graso, el riesgo de muerte general es del 34% en promedio. Aquellos sujetos que tienen hígado graso, el riesgo de muerte cardiovascular aumenta casi el 70%. Esto lo hace muy impactante y por eso nos preocupa. También lo comentó la doctora Rosala, desde la niñez, nuestros adolescentes ya tienen factores de riesgo metabólico, tienen obesidad, tienen diabetes y muchos de ellos tienen hígado graso que es silencioso. ¿Cuándo se deja de ser silencioso? Cuando está en cirrosis. Ahí no los queremos detectar. Y tendrán en fibrosis o esteatohepatitis síntomas muy inespecíficos, cansancio, fatiga, algunos sí elevarán estudios de laboratorio, pero realmente pueden pasar 10, 20 años de manera silenciosa. Y eso no nos conviene porque al diagnóstico, nosotros cuando tomamos casos de riesgo, al diagnóstico ya tienen el 40% fibrosis avanzada y hasta un 15% pueden tener cirrosis ya establecida sin que el paciente esté descompensado o con un cuadro clínico clásico. Entonces nosotros tenemos que incidir a hacer diagnósticos tempranos y adelantarnos para saber quién puede tener mayor riesgo. Y ya se mencionó también en nuestro video que los acompañamos, les pedimos que lo difundan, pacientes que tengan edad avanzada, que sean varones, que tengan obesidad, que tengan diabetes, e incluso cuando se acompaña del consumo moderado de alcohol, porque si bien esta enfermedad se asocia más a falla del metabolismo, también el alcohol es un agresor, y aunque no lo tomemos en cantidad excesiva, podemos multiplicar el daño y el riesgo, incluso el riesgo que tenemos de cáncer. Si yo hago combinaciones malignas, alcohol con diabetes, aumento hasta 10 veces más la probabilidad de tener cáncer de hígado. Pero si aumento alcohol con obesidad y con hígado graso,
pues aumento hasta 4 o 5 veces más la probabilidad de tener cáncer de hígado que una persona que no tenga estos factores de riesgo. Por eso el diagnóstico debe ser precoz. Los invitamos a que hagamos detecciones oportunas. Hay muchas herramientas de diagnóstico actuales que nos podemos dar de cuenta con mucha exactitud, cuantificar la grasa del hígado. También tenemos herramientas para cuantificar si está acumulando cicatriz, esa famosa fibrosis, sin tener que tomar la famosa biopsia de hígado. Son herramientas que están disponibles en muchas de las ciudades, y si no, hay marcadores por medio de estudios de laboratorio que nos pueden orientar y que pueden orientar a su médico a que haga la detección oportuna de una persona con alto riesgo de presentar hígado graso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velarde, por compartir sus conocimientos. Y bueno, para acentuar las herramientas que tenemos para la detección oportuna de esta enfermedad, le doy la palabra a la doctora Eira Cerda, que nos acompaña de manera presencial. Ella es gastroenteróloga, hepatóloga y tesorera de la Asociación Mexicana de Hepatología. Bienvenida, doctora. Pues sobre todo, continuando con todo lo que les han comentado los doctores previamente, pues ya sabemos la epidemiología, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, y ahora viene lo importante, ¿cómo lo vamos a detectar? Pues ya les comentaron aquí que principalmente hay muchos grupos con factores de riesgo. Ya vimos diabéticos, con sobrepeso y obesidad, hipertensos, con problemas de dislipidemias, o sea, alteración del colesterol, triglicéridos. ¿Qué hacer con ellos? Ya les han comentado que podemos tener 3 formas de detectarlo. Hay formas muy sencillas y que las tenemos de muy fácil acceso, que es, por ejemplo, el ultrasonido hepático. Desafortunadamente es un estudio, afortunadamente es un estudio muy bueno, muy accesible, pero desafortunadamente solamente va a detectar más del 30% de grasa que hay en el hígado. Tenemos otros métodos no invasivos, por ejemplo, desde ver una biometría hemática, tener unas pruebas de funcionamiento hepático, que normalmente todos nos hacemos un chequeo por lo menos una vez al año, y sobre todo ver cómo están esas pruebas de funcionamiento hepático. Muchas veces pueden estar un poquito ahí elevadas las transaminasas, que nosotros les llamamos, y que siempre hay que hacerle caso. Unas pruebas de funcionamiento hepático alteradas, pues hay que hacerles caso y sobre todo hacer una revisión por algún médico internista, gastroenterólogo o hepatólogo para saber si realmente el paciente tiene alguna enfermedad hepática o se trata de enfermedad de hígado graso, y acompañarlo siempre con unos estudios de tiempos de coagulación, que también es una forma de ver cómo está nuestro hígado, si está funcionando bien o mal. De estos estudios de laboratorio, algunas veces podemos tener unas escalas que se pueden realizar por internet, que es, por ejemplo, una escala muy sencilla que se llama FIB-4, que evalúa lo que son los niveles de las transaminasas, edad y plaquetas, y que es una forma muy fácil de ver si el paciente a lo mejor ya tiene este hígado un poquito, como les dijo el doctor Velarde, un poquito con cicatriz, un poquito durito, blandito, o ya está en fase de cirrosis, y que es una forma alarmante que podemos darnos cuenta si este paciente necesita algún otro estudio para saber cómo está su hígado. De otros estudios también no invasivos, tenemos hoy en día algo más avanzado y que afortunadamente ha llegado a revolucionar todas estas cuestiones de que podemos hasta evitar hacer una biopsia hepática, porque antiguamente sabían que ahí había alguien que estaba enfermo del hígado y lo primero que pensaban, tienes que ir al gastro o al internista y te van a tener que tomar una muestra de tu hígado para ver qué enfermedad tienes. Pues ahora no, podemos hacerlos con métodos no invasivos de radiología. Hay unos de ellos que se llama elastografía transitoria, que es un estudio muy sencillo en donde se puede medir con medio de vibraciones el hígado, son 10 golpecitos que se dan, y ese estudio, que es muy fácil de realizar en unos 5 minutos, podemos tener una detección de cuánta cantidad o cuánto porcentaje hay de grasa en nuestro hígado, y al mismo tiempo nos puede detectar también si hay fibrosis o hay cirrosis hepática en nuestros pacientes. Esos estudios ya están accesibles en algunos laboratorios, en algunos hospitales, y es una forma de detectarlo.
algunos otros estudios más avanzados, hay tipo también de mediciones en resonancia magnética, que ya son estudios un poquito más avanzados, poco accesibles, pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta sobre todo lo más importante, ¿no? Ya vimos factores de riesgo, siempre ver estudios de laboratorio, siempre checar completamente esos estudios y poder hacer a lo mejor algún score no invasivo como este de FIB4, sino hacer un ultrasonido o hacer hasta estos estudios de elastografía hepática transitoria. Esos son estudios que son sobre todo no invasivos y que con eso podemos detectar sobre todo si nuestros pacientes tienen hígado graso o si ya están hasta con algún grado de fibrosis o hasta cirrosis hepática. Se acaba de comentar que desafortunadamente es algo silencioso y que no se diagnostica hasta que están todas las complicaciones. Entonces creo que nos debemos de enfocar en estas situaciones. Lo más accesible son estudios de laboratorio y ultrasonido, y de ahí sobre todo hacer esta difusión para que en conjunto se pueda detectar toda la población que pudiera estar afectada. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estos datos importantes, ¿no? Para que nosotros también podamos hacernos este diagnóstico oportuno. Y bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Graciela Castro. Ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias por la invitación para esta rueda de prensa tan importante en este día que se celebra la enfermedad esteatóxica hepática, y que no nada más debe de ser este día, sino deben de ser todos los días del año, porque el tener un hígado sano nos hará tener una vida sana. El tratamiento de la enfermedad hepática esteatóxica va dirigido principalmente a tres cosas. En primer lugar, a cambiar nuestro estilo de vida. Es importante tener un estilo de vida sana y, en primer lugar, tener una alimentación equilibrada y balanceada. Es decir, que podemos llevar una adecuada alimentación con productos que tenemos en nuestro México, ya que tenemos una gran variedad de verduras, una gran variedad de frutas, tenemos también maíz que es importante, evitando siempre aquellos alimentos ultraprocesados, evitando que los alimentos sean fritos y evitando pues los carbohidratos malos, mucha azúcar, mucho pan, habremos de evitarlo. Entonces, primero nos vamos a enfocar a que vamos a llevar una dieta sana. Ese es en primer lugar, la alimentación. Y en segundo lugar, nos vamos a ir con el ejercicio. Todos debemos de darnos un tiempo para hacer un poquito de ejercicio diario, y lo recomendado es que hagamos 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, y con eso vamos a ayudar mucho a nuestro hígado. ¿Qué ejercicio es el recomendado? Bueno, pues podemos hacer ejercicio aeróbico, caminar, tener a lo mejor una caminata si tenemos algún parque cerca, o bien caminata en casa y bicicleta, pero también se puede combinar con algún ejercicio de resistencia con un poquito de peso para ayudar a nuestro músculo. Entonces vamos con la alimentación y con el ejercicio. De preferencia debemos de dormir bien, 5 o 6 horas al día, de preferencia en la noche. Se ha visto que los que duermen en el día y trabajan de noche tienen más hígado graso que los que trabajan en el día y duermen de noche. Entonces, en primer lugar, ese estilo de vida en alimentación, en ejercicio y en dormir bien es importante. Y bueno, pues vamos a tener un estilo de vida real. De vez en cuando, a lo mejor sí nos vamos a comer un pedacito de pastel y no hay problema, pero después continuar con nuestra alimentación.
¿Qué hay en cuanto a los fármacos? Bueno, en primer lugar, no hay un fármaco específico que cure el hígado graso. Hay muchos estudios en diferentes fases de diferentes medicamentos que van hacia la esteatosis simple, que es el hígado graso, hacia la esteatohepatitis, que es la inflamación ya de esa grasa o de esa esteatosis, porque nos vamos a ir familiarizando con el término de esteatosis, y hay fármacos que van para cuando hay fibrosis, que cuando la fibrosis es avanzada va a cirrosis y complicaciones. No hay aún un fármaco específico. Se pueden combinar algunos fármacos que actúan como antioxidantes y nos pueden ayudar con esta alimentación, con este ejercicio y tal vez un fármaco antioxidante que nos ayude y que pueda contener pues diferentes cosas este fármaco. Y habremos de combinar todo esto para que nuestro hígado se encuentre más sano. Y posteriormente, algo que se ha mencionado es la prevención, que es muy importante. Y esa prevención debemos de empezarla a trabajar ahora con nuestros hijos en casa, con la familia en casa, y tal vez no llevamos un estilo de vida tan adecuado, pero empezamos ahora a cambiarlo poco a poco para tener una mejoría y para prevenir el hígado graso, sobre todo en este momento de nuestros hijos, y para prevenir que si ya hay hígado graso, pues evolucione a cirrosis y a complicaciones. El quererse y el cuidarse es muy importante, porque eso es el cambio en el estilo de vida, el cambio en la alimentación, en tener un ejercicio, en tratar de dormir bien. Empezamos con nuestra casa y después de nuestra casa con la comunidad en general, hacer esa concientización que es muy, muy importante. Es muy importante trabajar unidos, que eso también se trata el hígado graso. Además de querernos, es el trabajar unidos, y debemos de trabajar unidos la parte médica, la parte de ustedes, que es muy importante, en que nos van a ayudar a hacer difusión para prevenir el hígado graso, y la parte de las personas que ya tienen hígado graso. Es importante que las personas que ya tienen hígado graso tengan también pues esta función de hacer difusión para prevenir y para evitar las complicaciones, ya que, como se ha mencionado, el hígado graso en este momento en México, en Latinoamérica y en el mundo es el primer problema que da enfermedad hepática crónica, el primer problema que da cáncer de hígado, el primer problema que lleva a trasplante hepático. Entonces debemos de trabajar unidos, médicos, personas de la sociedad civil y pacientes. Ojalá que se pudiera organizar un grupo de pacientes para que nos ayuden a hacer conciencia de esta enfermedad. Entonces es muy importante que recordemos eso, que empezamos con un hígado sano, y que ese hígado sano definitivamente nos llevará a una vida sana y feliz, porque de eso se trata, de cuidarnos y de evitar esas complicaciones que verdaderamente son complicaciones que el ver un paciente con cirrosis hepática y todas las complicaciones, de verdad es algo muy grave, y eso es principalmente lo que queremos evitar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Castro, por la información que nos acaba de compartir.
Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda que quieran preguntarle a nuestros panelistas, lo pueden hacer en este momento. Adelante. Buenos días, Raúl Huerta de Visión Global. Disculpe el panel, ¿serían tan amables de comentarnos si el padecimiento del cual hablan puede tener un origen hereditario? Y por otra parte, si nos pueden comentar cuánta prevalencia existe de este padecimiento en menores de edad. Bueno, es muy importante su pregunta porque efectivamente la enfermedad esteatóxica por alteración metabólica tiene dos vertientes. Una puede ser la genética, o sea, definitivamente la parte genética tiene que ver en que se pueda desarrollar este hígado graso, y en México el gen que puede desarrollar más hígado graso y fibrosis es prevalente. Entonces sí puede tener esa parte genética, y la otra vertiente es la parte ambiental, que es lo que comemos. Gracias. Por acá. Doctor, bueno, ando por acá. Gracias, buenos días. Pues son varias preguntas. Gracias a todos los ponentes. Está muy interesante todo lo que cada uno les tocó exponer. Mi primera pregunta es si nos repiten por favor el nombre del gen, que se me hizo, por primera vez lo escucho y se me hizo complicado para tenerlo aquí presente. ¿Cuál es el nombre de este gen que sí influye en la parte genética? Otra. Persona que fue trasplantada tuvo como antecedente hígado graso. Y bueno, de momento, por aquí tengo otras, pero de momento me gustaría. Sí, yo mencioné el nombre del gen, y ese gen se llama PNPLA3. Y estas letras provienen de es como las placas del carro, algo así, ¿verdad? Imagínense un guión CDMX, alguna cosa así. Pero bueno, la P inicial es de Palatine-like. O sea, son acrónimos de nombres que probablemente no vale mucho pues la pena describir. Son acrónimos de los nombres en inglés de ciertas secciones de genes. Lo importante es que lo recordemos: P de pato, N de no, P de pato otra vez, L de Lola, A3, PNPLA3. Y el PNPLA3 es un gen que, como bien dijo la doctora Castro y como lo mencioné yo también en mi charla, es un gen prevalente, y fíjense que desafortunadamente este gen prevalece un poquito más en población hispana cuando nos comparamos, por ejemplo, con población anglosajona o con población asiática, de tal manera que nosotros, dada esa prevalencia, tenemos pues cierta predisposición mayor a desarrollar este tipo de problemas. Eso es lo que explica lo que decía el doctor Velarde en su intervención, que hay algunos pacientes que pueden desarrollar solamente el depósito de grasa o esteatosis simple en el hígado sin desarrollar inflamación y sin desarrollar fibrosis ni daño posterior. Y hay pacientes que sí desarrollan esto. ¿Por qué? Pues porque tienen esta expresión de este gen, pero además que tienen todos los otros factores de riesgo que son modificables. O sea, este gen no lo podemos modificar, no podemos luchar, digámoslo, contra nuestra genética como tal, de tal manera que no es modificable, pero todos los otros factores que hablaba la doctora Castro, la doctora Rosalba, la doctora Eira, el doctor Toño, son todos estos factores que sí son modificables, que son lo que comemos, ¿verdad? El gasto energético que tenemos es mucho menor a la energía que nosotros comemos, de tal manera que eso es muy importante. Y si además pues tenemos la parte de la diabetes, la hipertensión y todas estas cosas, pues es mayor. La persona que preguntó al principio también preguntaba sobre si es algo hereditario. Y no se trata de algo hereditario, se trata de la suma de factores que están generando esto. Es decir, no porque mi papá haya tenido hígado graso, yo voy a tener hígado graso también.
Entonces, aquí lo que sucede es que aumenta el riesgo, es decir, si mis padres fueron diabéticos, yo tengo más riesgo de desarrollar diabetes que si no lo hubieran sido. Mi papá y mi mamá, por ejemplo, si uno tiene diabetes y el otro no, pues yo tengo un riesgo menor de desarrollar diabetes que si los dos la tuvieran, me explico, de tal manera que no es algo que se herede directamente, sino que es la suma de factores de riesgo lo que está generando eso. Y también preguntaba la persona que intervino al principio que qué pasaba con los niños, y eso es algo muy importante. A mí en lo personal me importa mucho también esa población. Y los niños, no es motivo de orgullo decirlo, pero la población mexicana, la población infantil mexicana ocupa el primer lugar de obesidad a nivel mundial, de tal manera que nosotros vamos a tener a esos adultos, que son estos niños actuales que tienen sobrepeso y obesidad, vamos a tener a esos adultos que van a tener el riesgo mayor de desarrollar este problema cuando lo sean, ¿no? Entonces, entre más edad tenemos, más factores de riesgo. Y la incidencia o prevalencia de esta enfermedad en niños y en adultos es más o menos igual. Muy bien. Y la segunda pregunta acerca del trasplante de hígado. El trasplante de hígado se indica cuando hay cirrosis hepática y complicaciones. Y la cirrosis puede ser ocasionada por múltiples enfermedades. En este momento, la causa más frecuente de cirrosis hepática es el hígado graso por alteración metabólica. Sin embargo, no es la única causa que puede dar cirrosis y que puede indicarse un trasplante hepático. También tenemos causas virales. Las hepatitis virales todavía son frecuentes en nuestro país, autoinmunes, que también son enfermedades muy frecuentes en nuestro país, y dentro de las autoinmunes entra colangitis biliar primaria, por ejemplo. Tenemos también la causa como de cirrosis hepática, el alcohol. No todos los pacientes que tienen cirrosis tienen alcohol, también hay que quitar ese estigma, pero el alcohol también puede llevar a cirrosis hepática. Y hay incluso algunas otras enfermedades que también pueden dar cirrosis hepática. Entonces, sí es una de las causas más frecuentes que lleva al trasplante hepático esta esteatosis o enfermedad hepática esteatóxica, más no la más frecuente. Gracias, doctora. Otra pregunta. Ay, voy a seguir preguntando, pero perdón, me interesa mucho. Bueno, y en el caso de las personas con cáncer, que ya se les deriva en cáncer, si tienen alguna cifra de qué porcentaje de estas personas que tenían hígado graso se les fue desarrollando la cirrosis y ya finalmente ya un cáncer como tal, y qué tan frecuente es, hombres, mujeres, no sé si hay un porcentaje. Gracias. Sí. Bueno, la verdad es que el cáncer hepático también es de las causas principales. La octava causa de, cirrosis y sus complicaciones es la octava causa de muerte aquí a nivel nacional, y sobre todo el cáncer hepático pues ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Hay que recordar que de estos pacientes que tienen hígado graso, hay estudios en donde después de más o menos estos pacientes un 20, un 30% pueden llegar a formar fibrosis en cualquier estadio, hasta fibrosis avanzada en un 20-30% a 2-3 años, y esta población, estos que ya tienen fibrosis avanzada, pueden desarrollar igual a 2-3 años un 30% ya cirrosis como tal y complicaciones. Hay que también tener en cuenta que no todos los pacientes con hígado graso pueden desarrollar, aunque no tengan cirrosis, pueden desarrollar carcinoma hepatocelular. Entonces, digamos, por eso es importante detectarlos. Estos pacientes que tienen cáncer hepático, pues lo importante es también detectarlos a tiempo, porque muchas veces pueden llegar hasta en fases muy avanzadas y que ya no puedan ser tampoco candidatos a ningún tratamiento donde puedan ser sobre todo curados o que puedan tener una mayor sobrevida en este grupo de pacientes. ¿Alguno? Por acá también tenemos. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina Sánchez de Agencia EFE. Me gustaría preguntarles
¿en qué momento o cómo es que se tienen que empezar a hacer estas detecciones? Es decir, me imagino las personas que tienen riesgo, pero las que a lo mejor no lo tienen tanto o que no podrían no estar como en ese riesgo, también es recomendable que se hagan estos estudios, no sé, anualmente y qué tipo de estudios tienen que hacerse. Y también entiendo que es una enfermedad que no es curable y que si ya empezamos a tener ese daño ya no se puede revertir. ¿Es correcto esto? Gracias, Cristina, por la pregunta. Efectivamente, lo que queremos es que sea prevenible, porque ya en estadios avanzados, como se mencionó, la fibrosis es bastante difícil la curación. Y hay que entender la fibrosis, el ejemplo es nuestra piel. Cuando la raspamos muy profundamente, se hace algo, un hoyo así, y entonces es las cicatrices. Esa cicatrices, como entendemos, es lo que es la fibrosis en el hígado, y esas cicatrices ya, si se van haciendo más gruesas, esas cicatrices es muy difícil quitarlas. Y esas cicatrices se han puesto porque hemos estado dañando nuestro hígado constantemente y quitamos las células. Todos sabemos que tanto la piel como el hígado tienen esa regeneración muy famosa que efectivamente, pero de estarle dando, hay un momento en que ya no se repara nuestro hígado. No queremos llegar a eso, pero lamentablemente tenemos la idea de que solo hacemos caso de nuestro hígado cuando nos da algún problema y lamentablemente no nos da síntomas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Que es lo que queremos, es comer bien, hacer ejercicio y mantenernos en un estado de salud, buen peso, y eso lo podemos hacer desde casa. ¿Cómo podemos saber si estamos en un buen peso? Pues más o menos con nuestra estatura. Tenemos que tener de nuestra estatura, si alguien medimos 1,50, pues nuestro peso puede ser 2-3 kilos por arriba de nuestro 1,50, 52, 53, en un adulto, ¿no? Checarnos nuestra azúcar, nuestra glucosa, nuestra presión. Entonces, nosotros solitos acudir y pedir que nos midan nuestra azúcar o nuestra glucosa y nuestra presión, ¿sí? O acudir y pedirle a nuestro médico que nos mida nuestra presión y nuestro azúcar, sobre todo si tenemos padres, uno o los dos, sobre todo si son los dos, que tienen diabetes, hipertensión. Entonces, empezar por nosotros. Lamentablemente, bueno, a veces no estamos tan conscientes de nuestra salud y la dejamos pasar. 1, 2 o 3 veces al año estar midiéndonos azúcar, glucosa y la presión y estar con nuestro peso. También se ha visto que nos podemos medir nuestra cintura y estar al pendiente de esas mediciones. Lamentablemente, bueno, vamos a los médicos cuando ya tenemos mareos, fatiga, cansancio y pues pedir a nuestros doctores que nos midan una química sanguínea, que ahí es también para ver nuestras grasas en sangre. Si ya están elevadas, entonces empezaremos a ver que tenemos este problema que se llama de nuestro metabolismo. Pero entonces, recapitulando, es prevenir. Estar en nuestro peso ideal, para nuestra estatura, comer lo mejor que podamos, como mencionó la doctora Castro, las famosas dietas. Dietas no es quedarse con hambre, es comer equilibrado. Y es no comer en exceso, porque hasta el exceso de frutas y verduras nos puede caer mal. Entonces, de todos los grupos es comer equilibrado. Evitar todo lo que son conservadores y regresar a una dieta sana. Y así podemos tener nuestra salud hepática. Una vez, si ya tenemos algunas molestias, entonces pedir que hacernos algunos exámenes de sangre. ¿Hay dolor y hay peligro de muerte? Hay dolor en el hígado, porque antes duele acá, no sé si es el hígado. Pobre hígado, siempre que les duele del lado derecho arriba, que dicen que es el hígado. Nada más decir, el hígado no duele, es un órgano maravilloso, no duele, no se queja, está grande, hermoso.
y aguanta años de no quejarse hasta que se manifiesta, y ahí es cuando ya no hay vuelta atrás. Es causa de muerte cuando se manifiesta y ya tiene complicaciones o tiene cáncer de hígado, sí, ahí es cuando es causa de muerte y de las primeras causas de muerte en México y en el mundo. Sin embargo, si se hace la prevención, como nos ha indicado la doctora Rosalba, y puede ser prevención primaria en los que no tienen hígado graso y que comen bien y hacen ejercicio y se quieren, que no se forme hígado graso, o prevención secundaria si hay hígado graso, pero no hay aún complicaciones. Si se detecta en ese momento en que nada más hay esteatosis simple, es reversible. Si se detecta en el momento que empieza la fibrosis, es reversible. Si empezamos con una alimentación equilibrada, hacemos ejercicio, evitamos el alcohol y también va a desintoxicar el hígado, no es cierto. No lo va a desintoxicar, sí lo puede afectar, no es cierto. Si no, todos estaríamos tomando un té milagroso y no es cierto. Entonces, por favor, ustedes que están ahí, ayúdenos a difundir eso, que no se van a curar. Sí pueden afectar medicamentos milagrosos y tés de hierbita que no conocemos, dar inflamación aguda del hígado, que también es causa de muerte si no se trasplanta el paciente. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo puede Como decía la doctora Rosalba, exámenes básicos como ir a hacerse una química sanguínea que lleva una glucosa, por ejemplo, y yo sí diría que todos tenemos derecho a hacernos unas pruebas de funcionamiento hepático, o sea, porque pruebas de funcionamiento hepático, porque generalmente a veces se acude al médico y se hace únicamente la búsqueda de glucosa y de colesterol, que sí es muy importante porque es factores de riesgo, pero apréndanse bien, todos tenemos que tener unas pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de función del hígado, y ahí puede ser el primer paso para empezar a detectar, y ya si se encuentran elevadas esas pruebas, pues hay que investigar por qué están elevadas. Muchas gracias, panelistas. Sí, por allá me ayudan. Gracias. Gracias, buenos días. Cecilia Higuera, del periódico Crónica. Tomando en cuenta el universo de personas que viven con diabetes, los que están diagnosticados, los que no lo saben todavía, los hipertensos, los que viven con esas dos enfermedades, los que viven con sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que este tema puede convertirse o es ya un problema de salud pública. Por favor. Bueno, sí, es un problema de salud pública realmente, porque de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición del 2021, más o menos un 72% de nuestra población tiene obesidad o sobrepeso, y más o menos un 30% tiene diabetes mellitus. Y desafortunadamente hay estudios en donde se ha reportado que los pacientes que son diabéticos pueden tener hasta en un 70% esta cuestión de hígado graso o este hígadito inflamado porque hay grasa. Entonces sí es un problema de salud pública por esos factores de riesgo que tenemos, y que en México pues son altas su prevalencia. Entonces es por eso que es importante difundir todos estos factores. Este tipo de conferencias son buenas, hay que hacer eco de todo esto, porque como ya bien lo escucharon de los doctores, pues es algo que se puede prevenir si modificamos muchas cuestiones, y sobre todo, aparte de la prevención, pues qué mejor que detectar esta población para poder, sobre todo, influir en sus tratamientos. Hola, buenos días. Alberto Martínez, del portal Para Mi Salud.
Le quiero preguntar a los expertos, ¿qué relación tiene el hígado graso con el acné juvenil y en adultos? Porque los dermatólogos lo relacionan mucho y lo trabajan con medicamentos dedicados al hígado. Bueno, es una asociación que se ha descrito en algunas revisiones. Sin embargo, si se fijan en los factores de riesgo y en todas estas cosas que les mencionamos propiamente, no lo mencionamos. ¿Y por qué no lo mencionamos? Pues porque no hay una relación directa, sino que más bien este tipo de problemas dermatológicos se asocian a síndrome metabólico, y el síndrome metabólico se asocia en consecuencia al depósito de grasa en el hígado o esteatosis. Entonces, no es que directamente se relacione el acné con el hígado graso, sino que el acné con el síndrome metabólico y el síndrome metabólico en consecuencia. No sé si respondí su pregunta. Sí, doctor, me parece que sí. Muchísimas gracias. Bueno, el acné tiene pues también como que muchas causas. Entonces, exacto, no es esa relación bidireccional. Directa. Hay que buscar, como dice el doctor Nicolás, si hay síndrome metabólico o si el adolescente ya tiene por ahí un poquito de sobrepeso, hacerle una glucosa, buscar si tiene algún otro dato que pudiera dar ya la presencia de hígado graso, pero no llevan esa relación bidireccional. Y lo que sí es muy importante es que los pacientes, los adolescentes, a veces van con el dermatólogo por el acné y les dan tratamientos que dañan el hígado. Entonces, pues ahí es importante que el dermatólogo haga unas pruebas de funcionamiento hepático antes de empezar el tratamiento y un seguimiento, no nada más de que ya no tenga acné, sino que el hígado está sano y sigue bien. Si se suben las transaminasas, que son las enzimas del hígado que se suben cuando el hígado se inflama, pues hay que suspender el tratamiento y mejor lavarse la carita y todo. Y pues generalmente es por una bacteria que hay ahí, ¿no? Claro, sí. Perdón, algo que quisiera yo aclarar ahí. Es muy importante determinar que hay una cosa, o más bien que no es lo mismo la asociación que causalidad. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta, porque hay muchas cosas, hay muchas enfermedades que se pueden asociar, pero no son la causa la una de la otra. Eso se refería la doctora con la parte bidireccional. Entonces, sí es muy importante que si escuchamos que tal o cual enfermedad tiene una asociación, no quiere decir que todos esos pacientes que tienen esa enfermedad van a desarrollar la otra. La causalidad es diferente. La causa de una enfermedad, ahí esa sí tiene una relación directa, ¿no? en ese punto. Entonces a mí me gustaría que quedaran como muy claros esos dos términos, asociación y causalidad. Y muy claro que nos ayuden a difundir. Todos tienen derecho a tener unas pruebas de funcionamiento hepático. Hay que hacérselas. ¿Cuántos de ustedes de aquí tienen pruebas de funcionamiento hepático? ¿Cuántos de aquí están vacunados contra virus de hepatitis B? Hepatitis B. Hay que vacunarse. 3 dosis, por favor. ¿A quién de aquí ya le dio hepatitis A? Hay que ver si ya les dio, si no, y hay que comer siempre sano y bien cocidas las cosas, porque si da una hepatitis sobre un hígado graso es mucho más grave. ¿Una pregunta? Irma Camarillo de El Poder de tu Voz. ¿Qué opinión tienen con referencia a las vacunas de transferencia? Yo fui con una persona, con un doctor, me hicieron un escáner y me pusieron esa vacuna de transferencia. La verdad, bueno, yo fui básicamente acompañando a otra persona y bueno, me dijeron, aprovechando, que no es nada barata, de verdad, no es nada barata, pero hoy que se presenta esto, sí me gustaría saber cuál es su opinión de ustedes, porque el doctor tiene muchos pacientes que acuden
y salen enfermedades y el escáner, bueno, yo le dije, su escáner es un éxito, porque todos van y se checan precisamente qué parte es donde tienen los problemas de salud más fuertes. Entonces, a mí me dijo que estaba bien, que la glucosa andaba alta, pero que la vacuna del hígado, pues que me iba a fortalecer. Entonces, no sé qué opinión. Que no le fortaleció nada. En relación a la salud hepática, hay mucho teorías alternas de evaluación, como a través del iris, como a través de urinoterapia, como a través de incluso células madre. Y no hay hasta el momento realmente comunicaciones científicas que hagan que estas otras tratamientos o diagnósticos alternos sean con un suficiente base científica para que podamos decir que esto es como un resultado que se promete realmente. El poder de cuando nos dicen, con esto te curas, y te lo digo y te lo aseguro, e incluso el poder de las manos es muy alto. Y cuando queremos creer, nuestra mente nos ayuda en eso, pero las comunicaciones científicas basadas en demostraciones no hay un sustento para ello. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. ¿No? Okay. Perdón, ya me agarré esta conferencia para mí, pero son muchas dudas. Y precisamente usted, doctor, que se me sonríe así como tan bonito. Muchas gracias, me va a poner rojo, ¿eh? ¿Verdad? No, es que también los hombres nos sonrojamos. ¿Verdad? Está bien, se vale, ¿verdad? Doctor, claro. Nada más, me gustaría que me comentara otra vez esa relación que hizo en cuanto a alcohol más diabetes. Aumenta 10 veces el riesgo, más 4 o 5 veces más si es hígado, alcohol y no sé qué. Esa partecita, cuando mencionó esa parte, me gustaría que me lo mencionara nuevamente para poderlo tener bien. Gracias, muy amable. Sí, cómo no. Bueno, no la mencioné yo específicamente, la mencionó el doctor Velarde, que desafortunadamente ahorita tuvo un problema de conexión. Él se encuentra en Europa ahorita y tuvo un problema de conexión y por eso no está conectado ahorita. Pero con mucho gusto le puedo responder esta inquietud. Al principio de toda la charla hablábamos de la parte de hígado graso alcohólico y no alcohólico y estas cosas y esa connotación tanto tabú, que es decir, alcohólico o no alcohólico, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales se ha pugnado por cambiar la parte de la nomenclatura, que ya claramente tanto en el video como personalmente la doctora Castro nos ha comentado. Entonces, el punto es, miren, justamente me está escribiendo el doctor Velarde que lo disculpemos porque hay un problema ahí de conexión con el internet allá del otro lado del mar, pero no se preocupen, seguimos con esta situación. Entonces, decíamos que esto de alcohólico y no alcohólico es lo que ha generado pues el cambio de la nomenclatura, pero a ver, hay una situación muy importante y lo voy a decir un poquito de manera chusca, ¿no? Digamos, a los que nos gusta comer no muy bien y que tenemos sobrepeso, también nos gusta beber. Y a la gente que le gusta beber, pues no creo que coma también como muy bien. Entonces ahí tenemos una relación de una cosa que nosotros llamamos daño dual. El daño dual es aquellos pacientes que tienen un problema metabólico, como el que estamos hablando, hígado graso, no relacionado al consumo de alcohol, sino relacionado al metabolismo, y aquellos pacientes que tienen también consumo de alcohol. Entonces, la sumatoria de estas dos situaciones le conocemos como daño dual. Y este daño dual, pues, aumenta el riesgo de desarrollar fibrosis y aumenta también el riesgo de desarrollar cirrosis y aumenta también el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, que esa es la evolución natural de la enfermedad si nosotros la dejamos evolucionar tal cual. Entonces, hígado graso simple más factores de riesgo igual a fibrosis. La fibrosis es esa cicatrización, endurecimiento progresivo del hígado hasta llegar a la fase de cirrosis y luego de la fase de cirrosis al cáncer de hígado. De tal manera que efectivamente el consumo de alcohol en estos pacientes que tienen hígado graso relacionado al metabolismo aumenta 10 veces la probabilidad de desarrollar fibrosis avanzada y estos pacientes
a su vez aumentan otras 10 veces la probabilidad de desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. No sé si contesté su pregunta. Sí, dicen que sí, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra Gracias por la pregunta. comentario? ¿No? Bueno, pues la Asociación Mexicana de Patología les agradece a nuestros panelistas por habernos compartido tanto de manera presencial como remota sus conocimientos y a los medios de comunicación que nos acompañaron en este espacio. Que tengan buen día. Muchísimas gracias.